Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo de Adviento del año B. La lectura de Marcos 1:1-8. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un saludo a todos. Hoy escucharemos la primera página del Evangelio según San Marcos, Evangelio que nos acompañará a lo largo de este año litúrgico. Esta página fue escrita en un momento dramático para la comunidad cristiana de Roma. La persecución de Nerón había acabado recientemente, relatada por Tácito en una página memorable de sus anales. Entre las víctimas de esta persecución habían estado también Pedro y Pablo, considerados los pilares de la Iglesia. Y la desaparición de estos dos apóstoles sacudió profundamente a la comunidad de Roma y la hizo reflexionar al darse cuenta de que los testigos oculares de la vida de Jesús no permanecerían para siempre con ellos. Y comenzó a plantearse la cuestión de cómo el mensaje del Evangelio proclamado por los apóstoles podrá permanecer intacto incluso cuando ellos ya no estén. ¿Cómo podemos evitar el peligro de que alguien altere el mensaje que nos dejó Jesús de Nazaret y haga añadidos o recortes? ¿Cómo mantener puro este mensaje? Esta comunidad herida ha decidido entregar en un texto escrito el mensaje que nos dejaron los apóstoles, y para esta labor encargó a Marcos, una figura eminente de esta comunidad, porque había sido el intérprete de Pedro y luego había dedicado toda su vida al Evangelio. Escuchemos cómo Marcos comienza su relato. Comienzo de la buena noticia, Evangelio, de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio. Es un poco extraña esta forma de empezar a escribir un libro. ¿Qué necesidad había de advertir a sus lectores, voy a empezar a escribir el Evangelio? No es este el sentido del primer versículo del Evangelio de Marcos. Si examinamos detenidamente los términos que utiliza, nos daremos cuenta inmediatamente de que el mensaje que quiere comunicarnos no es en absoluto trivial. La primera palabra que emplea, comienzo, en griego es argé. No fue una palabra elegida al azar. Argé es la palabra con la que comienza la Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué Marcos utiliza esta palabra? Es precisamente porque quiere referirse a ese comienzo, allá en la creación del mundo, a ese mundo que duró tanto tiempo y en el que los hombres cometieron tantas maldades, tanta injusticia, guerras, violencia de todo tipo. Todos estaban cansados de ese mundo. No podían soportarlo más. Había una expectativa generalizada en todas partes de que por fin surgiría algo realmente nuevo. Por ejemplo, en Israel los profetas se dirigían a los pobres de la tierra, a los que habían regresado del exilio en Babilonia y eran explotados, humillados. Y estos profetas animaban a estos pobres prometiéndoles que Dios va a crear nuevos cielos y una tierra nueva donde reinará la justicia para siempre. Utilizando el término comienzo, Marcos quiso decir a los cristianos de sus comunidades y a nosotros, les voy a contar cómo empezó el nuevo mundo que todos esperaban
y que hoy vemos brotar y crecer en nuestras comunidades. Segundo término, evangelio. Comienzo del evangelio. Cuando hablamos de evangelios, nos referimos a los 4 libros que fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en la época de Marcos, estos evangelios no se habían escrito e incluso cuando se escribieron más tarde, no los llamaron evangelios. El primero que los llamó así fue Justiniano, cuando escribió su primera apología en 165, por lo que habían pasado 100 años desde que se había escrito el Evangelio de Marcos. Antes, estos 4 libros fueron anónimos, no tenían título. Entonces, ¿qué quería decir Marcos con el término evangelio, comienzo del evangelio? Sabemos que evangelion es una palabra griega muy conocida en la antigüedad, ya se había utilizado Homero, significa simplemente buenas noticias, noticias alegres. Cuando la gente oía noticias que despertaban alegría, decían que habían escuchado un evangelio. Y esta buena nueva podía ser de carácter público, así cuando ganaban una guerra y llegaba la noticia de que habían ganado, habían escuchado un evangelio. O podía ser una noticia de carácter privado, así una persona era curada, el que recibía esta noticia decía, he recibido un evangelio. Y todavía más importante es el uso del término evangelio por los emperadores. ¿Qué hacían los emperadores? Cuando llegaban al trono, presentaban al pueblo sus programas, lo que prometían. Naturalmente, bienestar, salud, paz, justicia. A estos anuncios los llamaban sus evangelios, las buenas noticias que daban. Y eran aún más importantes las noticias relacionadas con la vida del emperador. Y es muy famosa la inscripción encontrada en Abilene, en Asia Menor, que data del año 9 después de Cristo. Cuando se escribió, Jesús tenía 16 años. ¿Y qué dice esta inscripción de Abilene? Se dispone que el año no debe comenzar el 1 de enero, sino el 23 de septiembre, porque César Augusto nació ese día. Y esta es la razón que da para esta disposición. Dice que el día del nacimiento del dios Octavio Augusto fue para el mundo el comienzo de los evangelios, el comienzo de todas las noticias felices. La referencia era a la Pax Romana que canta Virgilio. Fueron años de paz y prosperidad en todo el Mediterráneo. Y muchos creían que la Edad de Oro había comenzado con César Augusto. Cuando en el año 68 Marcos escribe su libro, Augusto había muerto ya hacía 50 años y las esperanzas que se habían depositado en él habían desaparecido. Ya en los años de su sucesor, su hijo adoptivo Tiberio, las expectativas de un mundo de paz y justicia se habían desvanecido por completo. Basta pensar lo que sucedía en Roma cuando gobernaba Sellano, mientras Tiberio estaba medio demente en Capri, entregándose a todos los libertinajes y perversiones. Y Tácito, en sus anales, describe de forma dramática la situación en Roma, donde para sobrevivir la gente tenía que hacer hábiles malabarismos con puñales y venenos. También de los 12 primeros Césares, 7
y quizás 8 murieron de muerte violenta. Y justo cuando Marcos en el año 67 empezó a escribir su obra, estalla la corta pero violenta guerra civil que tras 3 emperadores llevó al poder a Vespasiano. Conclusión: no podía decirse realmente que el día del nacimiento de Augusto había sido para el mundo el comienzo de los evangelios de la Buena Nueva. Entonces, utilizando este término para designar el comienzo del mensaje cristiano, Marcos pretende decir a sus lectores que los evangelios y las proclamaciones de Augusto y de los demás emperadores fueron una decepción. Todas las expectativas, todas las esperanzas depositadas en ellos se han visto defraudadas. ¿Cuál es entonces la buena noticia de la que habla Marcos? No es una información. Esta buena noticia es una persona, Jesús de Nazaret, porque si lo escucho, si le miro, veo y oigo una buena noticia, noticia que nunca se había anunciado antes, el amor incondicional de Dios. Esto nadie lo esperaba, que Dios amara a los buenos y odiara a los malos, siempre lo habían dicho. Los hombres siempre habían supuesto que Dios razonase y pensase como ellos, juzgase como ellos, que fuera justo igual que ellos y concediera sus favores y bendiciones a los que obedecían sus mandatos y castigara con enfermedades y calamidades y plagas a los que se atrevían a desafiarle transgrediendo sus órdenes. Esto lo habían predicado siempre todas las religiones. Jesús vino a decirnos que todo esto no era verdad, todo eran mentiras sobre Dios. Él trajo la buena noticia, el Evangelio. Nos dijo que Dios envuelve en su amor y llena de ternura y bendice a todos, a los que son buenos y a los menos buenos, y los ama gratuitamente y siempre porque todos son sus hijos e hijas. Nunca se había dado esta buena noticia. Ninguna religión había anunciado esta noticia sobre Dios. Esto es el Evangelio, el bello rostro de Dios que vemos brillar en el rostro de Jesús de Nazaret. Cuando le miramos, vemos la belleza de nuestro Dios. Y Marcos da 2 títulos a Jesús. Escuchemos. Cristo, el Hijo de Dios. El primer título que Marcos da a Jesús es Cristo, Christos en griego y Mashiach en hebreo. Mesías viene del verbo Mashiach, que significa ungir. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo, el ungido? En Israel eran ungidos con aceite los reyes y sacerdotes. ¿Qué significa este rito? Sabemos que el aceite penetra. Si una gota de agua cae sobre una tela, no nos preocupamos porque luego se seca y todo queda como antes. Pero si cae una gota de aceite, penetra. Este rito indicaba la comunicación, la penetración de una fuerza divina en aquellos que eran llamados a desempeñar una función que requería capacidades superiores a la de los mortales ordinarios.
El sacerdote debía ser un mediador entre los hombres y Dios. Había que comunicarle una fuerza, un espíritu especial procedente del cielo. El rey, que debía dirigir a un pueblo administrando justicia en nombre de Dios, estaba llamado a recibir el Espíritu del Señor, por tanto a ser ungido con este Espíritu que debía penetrar en él. Marcos nos dice que Jesús es el Cristo por excelencia, el ungido del Espíritu del Señor. En él el Espíritu está presente en su plenitud, está lleno por naturaleza del Espíritu del Señor, de la vida divina que vino a traer al mundo y a comunicar no solo a los sacerdotes y reyes, sino para dar su espíritu a todos. El segundo título, Hijo de Dios, no significa que fuera un hijo como los faraones que eran engendrados físicamente por el dios Amón, no. En la cultura semítica, hijo, más que engendrado por, significa parecido a. Un padre reconocía a su hijo cuando se parecía a él, no tanto en los rasgos externos, sino cuando reproducía su carácter, los valores que había cultivado en la vida. Si, por ejemplo, el padre es una persona leal, honesta, atenta a los demás, trabajadora, y luego su hijo fuera un granuja salvaje, la gente decía, este no es su hijo. Lo trajo al mundo, pero no es su hijo. No se le parece. Cuando Marcos llama a Jesús Hijo de Dios, quiere decir que reproduce perfectamente el rostro del Padre. Jesús dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. En Jesús podemos contemplar la belleza de Dios. Y este bello rostro de Dios, Jesús lo ha mostrado a lo largo de su vida. El Hijo de Dios vino al mundo y se hizo uno de nosotros, precisamente para mostrarnos la belleza de Dios. Jesús recorrió las calles de Palestina, entró en las aldeas, entró en las casas, se presentó en las sinagogas, precisamente para mostrarnos el rostro del Dios verdadero. Y nosotros los cristianos no creemos en otro Dios que el que vemos brillar en el rostro de Jesús. Y no es de extrañar que escribas y fariseos, cuando vieron a Jesús festejando con publicanos y pecadores, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. No se parecía, de hecho, al Dios que ellos tenían en mente y que siempre habían predicado en su catequesis. Y por eso lo consideraron un hereje, un blasfemo. Lo rechazaron a él y a la buena noticia que había venido a traer al mundo. Pero tengamos cuidado porque hoy incluso entre los cristianos sigue habiendo muchos a los que les cuesta aceptar este bello rostro de Dios. Y ahora esperaríamos que Marcos comenzara a relatar la vida de Jesús, comenzando por la Anunciación, desde su nacimiento, pero no lo hace. Esto lo harán Lucas y Mateo. A Marcos solo le interesa lo que Jesús dijo e hizo durante su vida pública. Y de hecho en este punto introduce la figura del Bautista con una cita tomada de la Biblia. Escuchemos. Tal como está escrito en la profecía de Isaías, mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Hemos escuchado la cita del profeta Isaías
con la cual el evangelista Marcos introduce la figura del Bautista. ¿Y quién era este Isaías del que habla el texto del Evangelio? Isaías era un profeta que vivió en Babilonia en el siglo VI a.C. Nuestro texto lo llama un ángel enviado por el Señor, con la tarea de preparar a estos deportados para acoger al libertador. Al Señor quería venir a liberarlos de la tierra de la esclavitud. La tarea de este ángel es muy difícil porque estos deportados eran personas muy bien preparadas y en Babilonia muchos de ellos se habían hecho con una buena posición y no querían oír hablar más de volver a su tierra. Se habían adaptado a la vida pagana, estaban contentos de quedarse allí, habían renunciado incluso a su fe, habían olvidado las promesas hechas a Abraham y permanecieron en Babilonia. Solo un pequeño remanente se dejó preparar y dieron la bienvenida al libertador. Se dejaron llevar a la tierra de Israel. En este ángel que predicó a los esclavos de Babilonia, el evangelista Marcos vio la imagen del Bautista, también llamado mensajero, ángel, enviado por el Señor para preparar al pueblo para acoger al Señor que quería venir a liberarlos. ¿Qué liberación quería traer? ¿Cuál era la esclavitud en la que se encontraban? La esclavitud de una imagen equivocada de Dios, un Dios que no te comunica alegría, sino que te atemoriza y no te hace comprender lo mucho que te ama. Quiso venir a liberarte y fue necesario un ángel que preparara al pueblo para acoger al libertador que nos liberara de una falsa imagen del hombre. El hombre que se sentía triunfador cuando vencía, cuando ganaba batallas, cuando se enriquecía, cuando dominaba. Era una visión del hombre que nos esclavizaba, no de personas libres capaces de amar. Era necesario el Bautista, el ángel que debía preparar al pueblo para acoger al Cristo libertador con su evangelio. El mensaje es muy relevante también para nosotros. Intentemos pensar en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado esclavos porque hemos abandonado al Señor y confiado en nuestros caprichos, en nuestras locuras, y nos hemos convertido en esclavos de nuestras pasiones, de nuestros vicios, de nuestros rencores, y no fuimos felices? Algún ángel, y podríamos dar nombres a estas personas, prepararon el camino en nosotros para que el Señor, con su evangelio, con su palabra, pueda liberarnos. Y también intentemos preguntarnos si hemos sido a veces ángeles para alguien que era esclavo de pasiones, de vicios, de odios. ¿Hemos preparado a alguien para que el Señor pueda entrar a liberarle, traerle paz y hacer feliz a esa persona? Y ahora entra en escena el precursor. Escuchemos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. A los que acudían a él porque querían dejarse preparar para acoger al Señor que viene y que quiere entrar en sus vidas, el Bautista hace una primera petición, la conversión. Deben convertirse.
Lo que el Bautista dijo a la gente de su tiempo, el evangelista Marcos quiere que hoy lo oigamos dirigido a cada uno de nosotros. Es a nosotros hoy a quien el Bautista dice: si quieres dejar entrar al Señor con su evangelio en tu vida, prepárate para convertirte. Este término, conversión, no traduce bien la idea del término griego metanoia, que viene del verbo metanoei, que significa prepárate para cambiar tu forma de pensar, tu forma de razonar, la manera de evaluar las cosas. Anteriormente para ti era importante el dinero, la carrera, el éxito, la familia era en lo absoluto. Prepárate para el cambio. De lo contrario, el Evangelio no entrará en tu vida y serás esclavo de ídolos, que son cosas bonitas, pero si se convierten en lo absoluto, te esclavizan. Tienen que quedarse en su lugar. Prepárate para cambiar tus convicciones, tus certezas, tus hábitos, porque si no estás preparado para dejarte desafiar, bloqueas el camino al Señor que quiere venir con su evangelio. La conversión no es solo de la mente, sino también de la conducta. Si antes consideraba a mi prójimo como un rival con el que tenía que competir porque lo tenía que someter y dominar, y él tenía que servirme a mí, ahora la conducta cambia porque he cambiado mi forma de ver las cosas y entonces se convierte en un hermano al que hay que amar. ¿Cuál es el peligro? Es el de buscar en el Evangelio lo que justifica lo que tenemos siempre pensado. Ese es el peligro. Este es el peligro. Estemos atentos, abramos nuestros corazones y preparémonos a recibir al Señor tal como es, con su luz. No tengamos miedo de dejar lo que no corresponde al Evangelio. El objetivo presentado por el Bautista, la remisión de los pecados. En realidad, el término utilizado es afesin, que significa borrar el pecado, el mal, la injusticia. Si estamos preparados para dejar entrar al Señor con su luz, estamos preparados para convertirnos. Entonces el mal, el pecado, toda maldad es barrida y nace un mundo nuevo. Juan hizo su propuesta, la conversión, pero ¿cómo respondió el pueblo a esta petición? Dice el pasaje que acudieron a él todos los que venían de Judea. Esta traducción no es correcta. El término que se utiliza en griego es exeporeugeto. Salieron hacia él. ¿De dónde salieron y a dónde se dirigían? Aquí es necesario tenerlo claro. Al fondo tienen un mapa en el que se ve el lugar donde estaba el Bautista, en Betabara, al este del río Jordán. Se ve bien este río que se menciona muchas veces en la Biblia, más de 200 veces, y por tanto muy importante. Pero nunca fue importante desde el punto de vista económico. Ninguna ciudad nació a orillas de este río. Nada que ver con el Nilo o los ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, que dieron origen a los grandes imperios. No tuvo importancia económica, pero tuvo siempre importancia teológica, porque el río Jordán marcaba la frontera entre la tierra pagana al este y la tierra santa, la tierra de la libertad, donde había entrado el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y el lugar por donde este pueblo había pasado cruzando el río Jordán, pasando de la tierra pagana a la tierra de la libertad, era precisamente Betabara, que significa el lugar del vado. El Bautista estaba
en el este. Observen dónde se encuentra Judea. Dice el pasaje evangélico que todo el pueblo de Judea fue a él, atravesaba el río Jordán y hacían un éxito inverso, de vuelta a tierra pagana. ¿Qué quiso decir el Bautista? No son libres, esa no es la tierra de la libertad. Siguen siendo esclavos de sus ídolos, deben hacer un nuevo éxodo. Atravesarán el río Jordán, este es el bautismo, y luego los entregaré al nuevo Moisés, que los introducirá en la tierra de la libertad. Veamos ahora cómo se presentó el Bautista ante esta gente y qué es lo que les dijo. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Por qué el evangelista Marcos está tan interesado en presentarnos la forma en que el Bautista vestía y lo que comía? Iba vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Así que nada de ropa de diseño. Y Jesús también se refiere a la forma austera de vestir del Bautista cuando dice: ¿a quién han salido a ver al desierto? ¿A uno que viste ropas suaves? No, estos moran en los palacios de los reyes. Podría ser un mensaje oportuno incluso para algunos cristianos de hoy, que quizá derrochan grandes sumas de dinero en ropa de diseño, que luego se usan un par de veces, se quedan en los armarios, pronto pasan de moda y entonces uno se avergüenza de llevarlos. Pero este no es el mensaje que quiere darnos Marcos. Al presentarnos al Bautista vestido de esa manera, es para decirnos que ese era el uniforme que llevaban los profetas del Antiguo Testamento. El profeta Elías, el primero y más grande de los profetas, vestía exactamente así. Lo que Marcos quiere decir es que el Bautista es el Elías que el pueblo esperaba que volviera para preparar al pueblo para recibir al Señor. El profeta Malaquías había dicho que Elías volverá y convertirá los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Es decir, restablecerá la paz familiar sin la cual el Señor no puede venir. El evangelista Marcos, al presentar al Bautista vestido así, quiere decir que él es el Elías que se esperaba. Y luego el alimento con la que el Bautista se nutría. No es una expresión de ascetismo, de penitencia, no. El Bautista come lo que el desierto le ofrece. Era como se alimentaban todos los nómadas del desierto. La miel silvestre es muy fragante y apreciada, y luego los saltamontes. ¿Qué predicaba el Bautista? Observamos que a diferencia de Mateo y Lucas, no encontramos en Marcos, en boca del Bautista, las amenazas. En Mateo y Lucas encontramos al Bautista diciendo a los fariseos y a los saduceos: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego que viene? El hacha ya está colocada a la raíz de los árboles. Ninguna de estas amenazas encontramos en el Evangelio según Marcos. Allí el Bautista solo dice que está a punto de entrar en la historia del mundo uno que es más fuerte que él. El Bautista quiere permanecer en su lugar. Él solo tiene la tarea de presentar a Jesús, no de sustituirle. Prestemos atención.
Una aplicación práctica también para los sacerdotes, para los catequistas, para todos. Nosotros, como el bautista, no debemos sustituir a Jesús, debemos llevar a la gente a Jesús. Y cambiando el corazón de estas personas, permitimos que Jesús entre con su evangelio en sus vidas. Así que tengamos cuidado de no sustituir a Jesús presentándonos a nosotros mismos. Luego el bautista distingue entre dos bautismos, el suyo y el de Jesús, y dice que son muy diferentes. El mío, dice el bautista, es una inmersión en el agua, pero Él te sumergirá en el Espíritu. Mi bautismo es un lavado externo que indica una ruptura con el pasado, con una conducta de vida contraria a la palabra de Dios. Indica la decisión de cambiar tu forma de pensar y de vivir. Su bautismo es una inmersión, no en el agua material, sino en el Espíritu. Es decir, nos sumerge en la vida divina. Es el don que trajo al mundo de la vida del Eterno. Esa vida que ya no es tocada por la muerte biológica. Esto es lo que quiere decirnos Marcos. Prepárate para recibir este don. El bautismo es en el Espíritu, la inmersión en la vida divina. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.